mi nombre es Estefanía Valencia, estoy cursando el primer semestre de Psicología. La clase de la relación que tienen los conceptos como la religión, la ciudadanía, la universidad. Especialmente rescato el término de universidad, como nos lo hacen entender, como un sistema de conocimientos universales en el cual podemos sacar conocimiento para servir a la sociedad y también para edificarnos como personas. Mi nombre es José Miguel Fandiño, tengo 18 años y estoy cursando el primer semestre de Contaduría Pública. A mí me gustó mucho, me sorprendió mucho la clase debido a que aprendí mucho del autoconocimiento y en que tenemos que estar bien con nosotros mismos para poder encajar en la sociedad. Además aprendí mucho sobre el valor del conocimiento, que de por sí él tiene un valor solo por ser conocimiento y que además depende de lo que hagamos con ese conocimiento, va a ser bueno o malo para la sociedad. O sea, es decir, que no importa si tenemos mucho conocimiento, si lo utilizamos para hacer mal a la sociedad. Mi nombre es Juan José Cardona, en este momento estoy cursando la carrera de agronomía, estoy en primer semestre, mi edad es de 18 años. Lo que más me llamó la atención del transcurso del curso fue la idea de las humanidades y cómo estas ayudan a la autenticidad de la persona. Me gusta mucho esa parte en la que tiene que ver que la persona tiene que dejar el ego de lado para dejar de encajar en la sociedad y empezar a formar su autenticidad, como para ir trazando su camino al profesionalismo y a ir trazando sus metas más fundamentadas desde lo que viene siendo una parte más mental. Y ya por último me gustaría comentar que me gustó mucho la clase porque me ayudó mucho a fomentar lo que viene siendo muchos valores de autoconocimiento hacia mi persona. Mi nombre es Juan Ocampo, estoy cursando el primer semestre de Psicología. Realmente este curso para mí fue un curso donde tuve ciertos inconvenientes a nivel emocional, donde pude llegar a darme cuenta de una postura diferente, cómo se ve la universidad, también como lo decía mi compañera, a través de ese conocimiento universal y de lo que realmente importa con los valores. Entonces, de este curso rescato mucho esa importancia de seguir compartiendo ese saber, de seguir dándole una oportunidad a las personas para poder crecer, para poder entender, para poder darnos cuenta de que es que el conocimiento es poder, ¿cierto? Y a través del conocimiento podemos llegar a ser, ¿cierto? Ser tal como seres, como personas, pero contribuirle también a los demás. Eso es todo. Me llama mucho la atención y tiene que ver con el tema de la escritura, ¿cierto? Me llama mucho la atención, pues por la carrera obviamente de psicología y los trabajos que he hecho, el conocimiento, es como llevar esa escritura a un punto donde podamos fundarlo en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, textualmente voy a leer como dos apuntes que lo habla, que me pareció muy bacano, y uno dice: la escritura contribuyó notoriamente a que los saberes que surgían de la acción comunicativa, discursiva, fueron recogidos. Entonces esto me lleva a nosotros somos y estamos conociendo la universidad gracias a lo que se empezó a escribir, empezó a nombrar y empezó a darle lugar a ese conocimiento a través de esa escritura. Hay otro que dice: la escritura ayuda y en cierto sentido obliga a alejarse del aquí y del ahora, que me parece muy teso desde la perspectiva, como lo veo, psicológica, y es la capacidad que tenemos al escribir, en nombrar eso que sentimos, pero también esos libros que nos comparten, que nos gustan, a sacarnos de ese entorno, porque vos te pones a leer un libro y marica, uno se va, uno se pierde, ¿cierto? Te quería como nombrar eso que me parece muy interesante y muy llamativo de un concepto que hay ahí. Esto que mencionas de la escritura me lleva a hablar de la primera idea que voy a sacar yo del libro de Antanas Mockus, que es que la misión esencial de la universidad reside en el cultivo de su secreto académico. Este secreto es la unión estrecha de tres conceptos básicos pero muy importantes, que son la acción comunicativa discursiva, la tradición escrita, que va muy lazada con lo que tú mencionas, y la reorientación racional de la acción. ¿En qué consisten estos conceptos?
La acción comunicativa discursiva no se trata de imponer una verdad en la universidad, se trata más de, por medio del diálogo de argumentos, de comunicación y de conocimiento, llegar a formar una verdad conjunta. La tradición escrita se basa prácticamente en eso que tú estabas mencionando, que es que permite conservar y transmitir los conocimientos sin importar el paso del tiempo, las personas, la ubicación de las personas. Es una tradición muy importante tanto para la universidad como para la historia del mundo en general. Y lo tercero, que es la reorganización racional de la acción, es que lo aprendido se traduzca en acciones y decisiones que vayan apuntando a transformaciones reales, donde el pensamiento se vuelva la práctica y donde la teoría guía a la acción. Mira qué interesante porque antes el profe lo explicó en una clase de la palabra donde sale cátedra, ¿cierto? Si no estoy mal, se me va el concepto en caso tal de que no sea, pero nos explicaron que la cátedra venía desde las catedrales, como tal desde la iglesia, desde esta parte. Entonces los catedráticos eran, creo que no sé si es el término correcto, lo que hacían era tener el conocimiento dentro de esas fortalezas porque eran así para compartirlos con ellos mismos y por eso había tanta persona que no tenía el contexto. Ahora, si nos pones a ver en la actualidad frente a lo que hay mucha información y también es algo bueno y también en otros momentos es algo negativo. Claro, porque uno hoy en día no sabe qué creer, hay mucha desinformación, fuentes muy desconfiables, entonces nos lleva como a tener que estar siempre en una discusión de lo que es verdad y lo que se presenta como verdad, pero no llega a serlo realmente. La primera idea que voy a tocar es que las personas no cambian, sino la que cambia es la cultura. Vemos que él a través del libro nos muestra diferentes hitos históricos en los que se muestra que la persona a veces su valor era dado debido a sus posesiones o lo que en esa época tenía. Vemos que pasa por la mujer, después por las tierras y ya diferentes hechos. Lo que voy a tocar en este momento es que a pesar de todos estos diferentes hitos históricos, él nos habla de que la cultura siempre va a estar avanzando y que está en un sinfín de ideas, o sea, las ideas son infinitas y que el ser humano siempre va a estar en constante aprendizaje, ya sea por interacción con demás personas o choque entre diferentes culturas. La segunda idea de la que voy a hablar es acerca de la moral. La moral hace parte de cada ser racional o de cada persona. Lo que él nos habla es que cada persona, si logra, no sé, dominar la moral, que sabemos que es el conocimiento entre el bien y el mal, no hace caso como a mandatos externos, sino que siempre está enfocado en sí mismo. Seba, ¿sabes qué? Me parece muy curioso porque lo que nombrabas ahora de la información y la desinformación y un montón de cosas me lleva a tocar un tema que me parece muy relevante, que vuelve a aparecer pues obviamente en el libro, y es la sabiduría, ¿cierto? La sabiduría como tal, dícese pues ahí como vagamente el tema de los sabios son los abuelos porque llevan muchos años, pero en este momento pasa todo lo contrario, los abuelos tienen un celular y hay más información que desinforma, ¿cierto? Entonces dentro del texto aparece lo que me parece muy bacano y dice sabiduría. ¿Y qué era la sabiduría? Era precisamente el saber actuar prudentemente en cada momento, en cada aquí, en cada hora. Ellos tenían muy claro que no bastaba con la tradición. Entonces me parece como muy, yo tengo el conocimiento, sé cómo aplicarlo y no basta simplemente, ahora pues como tal, no basta simplemente con el tema de la tradición, porque esa tradición se ha perdido a través de él, ya decimos todo lo que hay, todo lo que toda pasó. La globalización que Exacto. hay, los avances tecnológicos. Exacto, eso me parece como muy charro pues como se ha vuelto porque ha cambiado los temas, entonces ya te dicen como está pasando tal cosa, pero no, sí, ¿cierto? Como tú lo mencionas, hoy en un mundo que es tan interconectado, tan lleno de nuevos conocimientos, cada vez estamos avanzando más a lo que se supone que es un nivel más alto de sabiduría y conocimiento. Realmente la Universidad Colombiana enfrenta un reto muy grande, que es encontrar el punto de equilibrio entre mantenerse fiel a la tradición de lo local, de seguir fomentando la cultura colombiana y a la vez integrar a este sistema educacional la globalización. O
sea, no podemos quedarnos ni solo en el contexto de Colombia, pero tampoco podemos hablar meramente de lo que pasa alrededor del mundo y dejar por fuera el contexto en el que vivimos hoy en día. Me parece muy importante mencionar que se habla de una pertinencia de la universidad colombiana y que eso depende precisamente de la articulación entre lo global y lo local. Con esto puedo decir que cuando la universidad logra unir el secreto que mencionamos como primera idea, que es entrelazar las tres componentes, con una verdadera pertinencia social, se convierte en un puente entre la tradición que estábamos mencionando, pero también entre el futuro, entre el pensamiento y la acción, y entre lo local y lo global. Y ahí es donde realmente se puede llegar a un conocimiento articulado e íntegro. Sefa, ¿tú crees que la universidad, o sea, no la universidad no, tú crees que con esta época de la globalización, con la digitalidad y todo este tema, se ha llegado a perder ese elemento fuerte de la tradición de acá, o sea, de las universidades como tal? Porque también hay una globalización que ayuda, Claro. pero realmente lo que pasa es que se deja de encontrar, Sí. encontrar el estar, el conocer, el venir a cátedras, el venir a temas que son importantes. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues como lo hemos mencionado en clase, todo depende del uso que le demos. Yo pienso que esta globalización en parte nos ha hecho perder un poco el componente humano que tú mencionas de las tradiciones, de que hoy en día ya no es tan común que se use, digamos, un criterio como el que debería caracterizar a los universitarios, a los estudiantes, a las personas en general, sino que se ve más, ¿cómo lo puedo decir?, más inundado de todo este afán de conocimiento nuevo, de ser como los más enterados de las últimas cosas. Entonces me parece que sí se ha perdido un poco esta tradición, pero sigue siendo muy rescatable, depende de la conciencia que tengamos en cuanto al uso que le damos a estos nuevos implementos. Me interesa, me gusta esa postura. Es sobre la actitud y la aptitud. Esos dos términos son muy semejantes y se llegan a confundir en la mayoría de veces. Y son dos términos que son muy relevantes en la vida social, laboral, en toda la vida en general. El primero es la actitud. La actitud es en los valores que tenemos y en cómo afrontamos los problemas que tenemos en la vida. Y por otro lado, la aptitud son las habilidades que tenemos frente a las diferentes circunstancias de la vida, como el arte, deporte, en lo laboral, diferentes casos. Esos son dos términos que tenemos que interlazar mucho, debido a que si tenemos una mala actitud, por muchas actitudes que tengamos, por mucho conocimiento, no vamos a poder llegar a ninguna parte, y lo mismo pasa viceversa. Bueno, esto lo podemos ver en dos partes principalmente que vimos en la clase. Primero, en el video del virus de la actitud, que vemos como una mala actitud de un solo compañero genera inconvenientes y un mal ambiente laboral en toda la empresa. Y en la película de Manos Prodigiosas podemos ver en cómo el protagonista junta la actitud y la aptitud para tener una vida llena de éxitos, en cómo él siempre tiene una buena actitud frente a todo y eso le ayuda a solucionar todos los problemas de su vida.